Bueno, vamos a ver la de Terminator 3 reseña. Empieza la decadencia de la saga. La decadencia de la saga. Estos días estuve muy a full con el tema de Terminator. Y de hecho la película de Terminator 3 la estaba viendo el otro día. Estaba aburrido y la puse. Que hacía bastante no la veía. Y a decir verdad, yo dije que era una película aburrida y tal vez no era lo que quería decir. Es una película decepcionante en realidad. No es una película aburrida, tan aburrida, porque tiene bastantes escenas de acción, una tras otra. Pero sí es muy decepcionante, eso sí. Porque vos estás con todo lo que es la historia de Terminator 1 y 2, y acá es como que hacen un montón de cosas que lo hicieron mal. Primero el tema de Arnold Schwarzenegger haciendo el papel de Terminator lo humilla demasiado. O sea, la escena que se ponen unos anteojos es decadente, chabón. Unos anteojos tipo como estrellas de mar. Es muy de trolazo, muy CDT, pero además como que no pega, boludo, porque las máquinas te daban miedo, siempre uno le tenía respeto. Y al hacer esas escenas como que medio que nada. Pero bueno, tiene otras escenas que zafan, pero sí, no es lo que yo esperaba y yo le pondría un 5, un 4. A esa nota le pondría yo. Bueno, vamos a ver esto, vamos por ahí. Le doy un 8.5, ¿tanto, amigo? A ver, en cuanto a acción, creo que está bien, Acción y efectos también está bien. Yo me baso más que nada en la historia, porque Terminator más que nada uno lo ve porque le atrapa esa historia de los viajes en el tiempo, de Kyle Reese, de Skynet y todo eso, ¿no? Y acá en esta película es como que empieza a haber ciertos baches que son difíciles de solventar. Creo que lo pronuncié mal, no importa. Pero está, eso quiero aclarar. Porque a mucha gente le habrá gustado, supongo. Estaba yo el otro día paseando al gato cuando de repente me di cuenta de que tenía que Paseando al hacer la gato. reseña de Terminator 3. Nos ambientamos en el año 2004 con el planeta ya a salvo, en donde nunca se llegó a producir el tan temido día del juicio final. Sin embargo, John Connor, que ahora ya es un hombre adulto, tiene la sensación de que en cualquier momento va a pasar algo Esta malo escena y es se dedica a buenísima. huir constantemente mientras sufre pesadillas a diario. Y con esto ya empezamos mal, porque tenemos dos errores. El primero de todos es que cuando John era un niño no tenía ningún problema en arriesgar su vida para lograr sus objetivos, ya sea el de sacar a su madre del manicomio, evitar que mate a Dyson o destruir su trabajo para evitar la creación de Skynet. Es decir, que era un tío valiente y muy decidido. En cambio ahora es un yonki paranoico que, pese a haber comprobado que salvaron al mundo y ya no hay nada que temer, tuvo una involución brutal que lo hace quedar como un Es pringado. verdad, boludo. Es verdad. No lo había planteado de esa forma. Ni me había fijado en que la actitud de John Connor es muy maricón, es muy SDT. Claro. Claro, el chabón apuntaba para ese lado. Mirá vos en lo que se fija, Y boludo. no sé vosotros, pero a mi parecer es un paso hacia atrás para el personaje. Lo Si es, aún me sí. dijeras que sucedió algo, pues vale, pero habiendo ganado no tiene sentido que se ponga así cuando 9 años atrás se enfrentaba sin problemas a otros peligros mucho mayores. Más que John Connor debería llamarse John Escombro. Y el segundo error es que mientras hace de narrador dice que lo intentaron asesinar cuando tenía 13 años. Y en Pará, la pero acá John Connor tiene ojos claros, ¿no? El pendejito este no tenía ojos claros. ¿O sí? No sé, anterior boludo. película tenía 10. Mucho más tarde lo intentaron Pará. arruinar cuando tenía 13 años. Y en la anterior película tenía 10. Mucho más tarde lo intentaron Bien. arreglar en la película de Destino Oscuro añadiendo un nuevo viaje al pasado. Pero lo cierto es que para cuando salió esta entrega fue una cagada bastante grande. Porque ya os digo yo que ni de coña estaba pensado. Simplemente quisieron hacer un recordatorio de las dos películas anteriores y la cagaron al decir la edad de John. Lo cual es un Sí, fallo. es que de hecho, ustedes recuerdan que la segunda película tenía un final alternativo. En donde te mostraron que el día de juicio final, la final nunca ocurrió. Porque lo pudieron evitar. Creo que ese era el verdadero final, ¿no? En realidad como que la saga terminaba en la segunda, pero bueno. Hollywood necesita dinero. Y sacaron esta película también. Insignificante, pero que dejan evidencia las pocas ganas que le echaron para garantizar la continuidad entre ambas películas. En fin, que después de este inicio tan desafortunado, una Terminator con apariencia femenina viaja al pasado y se hace pasar por una ciudadana normal mientras se dedica a cazar a ciertos objetivos. Y con esto ya podemos intuir que Skynet tenía un plan C, por si fallaban el de Esos 1984 chopes. y el de 1995. Aunque tal y como dije en la otra reseña, esto origina la duda sobre por qué no la enviaron antes para ir completando sus objetivos de forma ordenada y en el caso de fracasar poder adaptarse al siguiente sin correr tantos riesgos. A mi parecer es un método mucho más seguro y efectivo, pero tranquilos que va a haber errores por un tubo. De hecho hay una parte en la que un policía la detiene por exceso de velocidad y ella se aumenta los pechos los teóricamente para persuadirlo y no llamar la atención. Y yo pensé, oye, a lo mejor esta Terminator está más especializada en la infiltración, pero no. Yo también pensé eso. Yo pensé que... Ah, mirá, justo como la pared. Yo pensaba que, claro, que era una Terminator más enfocada a ser espía, a infiltrarse, ¿no? Pero... No sé.
No me convenció mucho este Terminator a mí. Creo que lo podrían haber hecho mejor, Porque va la tipa y a los 3 segundos dice que le gusta su pistola y lo mata detrás de cámaras. Y yo me pregunto, ¿para qué cojones te aumentas los pechos si vas a resolverlo todo con violencia? Continuando con la trama, aparece un segundo viajero del tiempo y en este caso es un T-850, que básicamente es igual que el T-800 de Schwarzenegger, pero con la diferencia de que tiene unas células de energía en su interior que si se dañan pueden provocar una explosión nuclear a pequeña escala. Y al igual que en la segunda película, se mete en un local, consigue... Y ahí con ese tema de que, perdón si pongo pausa mucho, trato de no poner pausa, pero me surgen tantas dudas. Porque supuestamente los robots de estos no podían viajar con armas, ¿no? Pero evidentemente esa célula la puede utilizar como granada si quiere. O sea, ¿por qué mierda Skynet no envió un T-850 a 1986 cuando estaba Sarah trabajando de mesera y que le tire esa granada cuando lo vio? Hubiera sido ahí, con eso ya explotaba toda la mierda y se terminaba todo ahí. Bueno, no, sí, bueno, evidentemente esto no estaba planeado tampoco, tal vez. Ropa y armas y le añaden un toque de comedia que sin ser tan lamentable como el del UCM Eso. no pega demasiado con la temática de la película, y menos todavía cuando veáis el final que tiene. Y ahora conocemos a Kate, que será un personaje muy importante porque es uno de los objetivos de la Terminatrix y además su padre es un alto mando del ejército que está trabajando en una inteligencia artificial llamada Skynet al mismo tiempo que lidia con un virus informático muy extraño. Y esto ya me parece de coña. Vamos a ver, se suponía que el creador de Skynet era Dyson y que tras la destrucción de la sede de Cyberdyne junto con todo su trabajo nadie debería poder rehacer dicha inteligencia artificial. Esto fue confirmado por el propio T-800 de la segunda película. Podría tolerar que el ejército hubiese creado algo parecido, pero que le llamen también Skynet cuando no tienen nada que ver con Dyson y Cyberdyne me pareció forzadísimo. Y con esto voy a machacar más a lo largo del vídeo, porque de verdad que no hay por dónde cogerlo, pero de momento vamos a dejarlo así. La cuestión es que esa misma noche Kate se tiene que ir a la clínica veterinaria en donde trabaja por una urgencia de última hora, y ahí se topa con John hecho una mierda y hasta arriba de calmantes para perro, así que lo encierra en una jaula para que sea todavía más humillante y de repente aparece la Terminatrix y la intenta matar. Y con esto ya tenemos una conveniencia, porque se supone que la Terminatrix estaba buscando sus objetivos en base a la información que obtuvo metiéndose en internet. De ese modo sabe dónde vive. Me encanta cómo le queda, boludo, a Terminator el pelo suelto. Donde trabajan. Pero claro, en este caso Kate se fue a la clínica por una urgencia inesperada. ¿No sería más lógico que la Terminatrix se hubiese ido primero a su casa y ya si eso se pasaría luego por la clínica? Pues nada, conveniencia para que la historia avance. Pero esperad que la cosa sigue, porque de repente llega el T-850 y se pone a pelear con la Terminatrix. Y vuelvo a preguntarme lo mismo. ¿Cómo supo que estaban todos en la clínica? Es que no tiene sentido, nadie debería saber que están ahí. Y bueno, con respecto a la explosión gratuita cuando la embiste con la camioneta, pues no entiendo muy bien qué pasó. O sea, le choca una especie de container y explotan unos depósitos que están a 5 metros. Pues vale. Al final la Terminatrix demuestra ser muy superior al 850. Sí, y es chocante todo eso, porque Terminator 1 y 2 como que se especializó mucho en tener un universo donde las cosas son creíbles y que tiene cierta lógica. Digamos, tiene una lógica muy elevada la película Terminator 1 y 2 dentro de lo que cabe, ¿no? Porque también hablamos de máquinas enviadas del futuro al pasado y bla, bla, bla. Pero digamos, esto como que choca mucho con lo que es la esencia de esas películas. Bueno, ahora continuemos. Y lo derriba de un cañonazo mientras John escapa en una furgoneta con Kate encerrada en el maletero. Entonces al poco rato el Terminator bueno se recupera y tenemos una persecución por el medio de la ciudad que posiblemente es de las mejores escenas de acción de la película. Sin embargo no puedo evitar pensar que fue un intento por copiar precisamente la misma persecución que hubo en la entrega previa, pero de peor calidad. En cualquier caso consiguen despistar a la Terminatrix y se van los tres por su cuenta a un lugar seguro. Y atentos a partir de aquí porque hay bastantes cosas que comentar. Ya para empezar, en la persecución previa, desde que John arranca la furgoneta hasta que la Terminatrix va detrás con un camión pasa bastante tiempo, y sin embargo lo encontró con muchísima facilidad. Y sí, ya sé que hackeó varios coches de policía para que fuesen detrás, pero aún así John tuvo tiempo de sobra para despistarla, y sin embargo lo alcanzaron en 0, pasándose por el forro la distancia recorrida, que fue más que suficiente para escapar de ella, y la diferencia de velocidad entre ambos vehículos, porque no olvidemos que ese camión pesado no puede ir muy rápido. Otra cosa que me llamó la atención es que durante el conflicto hay un camión de bomberos circulando por el otro carril y embiste al T-850 como si nada, cuando se podía ver perfectamente que se estaba liando la de Dios desde la distancia. ¿Por qué no frenaron sabiendo la que se les venía encima? Pues porque seguramente el que conducía era familiar del camionero de la primera película. Tanto da lo que pasa en la carretera que el pedal del freno no lo pisa ni Dios. El siguiente detalle importante es que la persecución empieza en plena noche, concretamente sobre las 5:30 de la madrugada, y luego es de día. Y no me creo que estuviesen escapando como mínimo durante hora y media y que de repente la Terminatrix los alcance como si nada. Esto pasa muy a menudo en el cine. Te ponen escenas nocturnas para disimular el CGI y luego añaden acción por el día para que se puedan apreciar mejor los efectos prácticos, pero cuando no lo disimulan en lo más mínimo queda mal. ¿Es por eso que hay muchas escenas con CGI que la hacen de oscuras? ¿Es para simular el CGI? No sabía, tampoco no es algo que me ponga a pensar.
Pero tiene sentido. Claro, porque esas escenas de día con CGI se nota más. Eh, Y ya para terminar con esta parte, resulta que la Terminatrix es del modelo TX, que fue diseñado no solo para cazar humanos, sino para cazar también a otros Terminators, porque la presencia del T-850 fue aparentemente prevista por Skynet y por eso la mandó a esa época para cargárselo. Pero claro, según Kyle en la primera película, consiguieron derrotar a Skynet en el futuro justo Sí, después eso de que enviase no al tiene T-800 a 1984 y al T-1000 al 95. Y ahora me estás diciendo que también tuvo tiempo para diseñar un modelo preparado para cazar a sus propias creaciones y que lo envió a una época posterior al día del juicio final para cazar a los lugartenientes de John, porque sí, los objetivos que estaba cazando, así como la propia Kate, eran miembros importantes de la Resistencia. Tal y como dije en las otras reseñas, a partir de aquí se está montando un pifostio de cuidado, porque lo de que Skynet fue derrotada justo antes de que Kyle viajase al 84 ya hace que se tambaleen estas decisiones sobre mandar Terminators a distintas épocas, Sí, ya no en tiene vez de sentido. mandar a todos al 84 y garantizar el éxito al 100%. Ah, era 84, yo dije 86, me equivoqué. Por 2 años. Bien, 84. pero si a eso le sumamos que la TX fue enviada a una época en la que supuestamente el mundo ya estaba devastado y gobernado por las máquinas, pues no sé qué pensar. Se supone que el día del juicio final fue en 1997, y esto está sucediendo en 2004. ¿Cómo es posible que hayan enviado a la TX a una época inexistente debido a que la sociedad ya estaba devastada por aquel entonces? La única explicación que le veo es que se modificó por completo la línea temporal Claro. y que las dos primeras películas quedaron reseteadas. Pero honestamente queda como el culo y es una justificación de lo más chapucera. Se supone que el día del juicio final no lo evitaron, sino que lo pospusieron. Y esto me pareció una cagada importante que tira por la borda todo lo construido hasta el momento. Pero voy a reservarme la bilis para el final y mejor seguimos con la historia. Bueno, pasa que es cuesta un poco entender con qué lógica se maneja Terminator y sus líneas temporales, ¿no? Si cada vez que envían un Terminator al pasado se abre una nueva línea temporal donde sucedieron X cantidad de cosas y X cosas no ocurrieron. Hay que ver si hay un multiverso realmente, no lo sé. Pero es que hicieron mucho bardo y mucho quilombo. No sé, la línea de tiempo de Terminator es muy verga, bro. Se fue todo al carajo. Quería decir también que el T-1000 me gusta mucho más que este robot, la TX. Es más, creo que el T-1000 es mucho más poderosa que la TX, ¿no? Yo creo que la haría mierda más rápidamente. El tema es que los protagonistas se ponen un poco al día, la TX se carga al novio de Kate para hacerse pasar por él más tarde, y de nuevo con los protas se van a un cementerio. Porque como que el T-1000 no tenía partes mecánicas. O sea, sí, él era todo mecánico, porque era todo nanotecnología. Pero digamos, no tenía artilugios ni nada, usaba sus propias manos y te atravesaba con sus manos. Y tiene mucha más ventaja que este ATX. O sea, puede hacer cosas que... Gillo. Puede hacer, digo, el T-1000 puede hacer cosas que la TX no. Parece que es una mierda este robot. Donde se confirma que Sarah Connor murió de leucemia en el 97. Sí señor, uno de los mejores personajes de la franquicia muerto detrás de cámaras por una enfermedad. Que no se note que hubo diferencias creativas que la dejaron fuera del reparto. Sí, en serio, así siempre es. que un personaje importante muere o desaparece porque sí, es porque los actores en la vida real o bien fallecieron o no los contrataron. Y en Es este caso fatal. fue lo segundo, lo cual a mi parecer es injustificable. En vez de buscar un acuerdo mutuo, prefieren Sí, dejarla fuera y joder la historia. Y claro, luego se sorprenderán cuando a la gente no le guste la película. En cualquier caso, se abastecen con unas armas que había en el falso ataúd de Sarah y la policía los encuentra en tiempo récord y se... Bueno, yo lo que había entendido con esa escena es que realmente habían... lo que yo interpreté, ¿no? Que realmente Sarah no había muerto, sino que le hicieron... Le hicieron nismear a propósito, así, y ponían esa ataúd llena de armas. Porque tal vez en un momento lo iban a necesitar. Y era este el momento. ¿Por qué habían armas ahí? Nada, no sé, es mucho quilombo, mucho quilombo. Eso es lo que yo pensé siendo niño. Hoy en día creo que lo sigo pensando. Pero bueno, no sé. Bueno, igual esta película tercera está llena de se baches. llevan a Kate, así que el Terminator protege a Connor y se lía a tiros con todos pero sin llegar a matar a nadie, lo cual no tiene sentido, ya que supuestamente los Terminators no sienten empatía por nada y todo aquel que se interponga en su camino se lo cargan sin dudarlo. Y en este caso, pese a que debería haber pasado lo mismo, se comporta como el de la anterior película. Por cierto, mientras Kate estaba con la poli aparece Silverman y luego se acojona muchísimo al ver al Terminator. Y esto me hace preguntarme por qué después de ver lo que vio en 1995 no le dijo nada al gobierno o como mínimo intentó ponerse en contacto
contacto con alguien para evitar el apocalipsis. Ahí hablamos, porque amigos, vale, al termina esto y principio hablamos. creía que Sarah estaba loca y no le hacía caso, pero después de ver al T-1000 en el manicomio y encajar todas las piezas sobre lo que le dijeron Kyle y Sarah, digo yo que una persona con 2 dedos de frente habría hecho algo. Pues no, al parecer se quedó callado y se traumatizó por lo sucedido. Y atentos a lo que pasa ahora, que tiene tela. Porque al poco rato John y el 850 se reúnen nuevamente con Kate y tras escapar de la TX otra vez le explican que en el futuro ambos serán pareja y liderarán la resistencia. Porque supuestamente como el padre de Kate pertenece al ejército, ella ayudará a John a ponerse en contacto con estos y así liderar la ofensiva militar. Y además el que envió a este Terminator al pasado no fue John, sino la propia Kate. Porque resulta que este modelo se cargó a John Connor en el 2032 y luego la resistencia lo reprogramó para ir al pasado y así protegerlos para garantizar su supervivencia el día del juicio final. El cual por cierto es ese mismo día dentro de menos de 3 horas. Y aquí empiezan los problemas. Si la intención era protegerlos para el día del juicio, ¿a quién coño se le ocurrió enviar al Terminator apenas un día antes de que sucediera? Hostia macho, envíalo una semana antes, y así incluso podrías evitar la activación de Skynet. Sé que ya lo dije varias veces, pero es que me parece una conveniencia forzadísima. Parece que hacen todo a última hora para que la película funcione. Otro fallo que acabo de notar. Pero la misión no era de... La misión de Terminator T-850 no era llevar a John Connor y a la mina esta hasta un búnker antes de que caigan las bombas. ¿No era esa la misión del chabón? No estoy seguro. Creo que era esa la misión realmente. Creo que ya la misión no era impedir que aparezca Skynet o impedir el apocalipsis. Me parece, creo. Notar es que si el T-850 cumple las órdenes de Kate, ¿por qué le desobedeció en la clínica veterinaria cuando le estaba pidiendo que la dejase marchar? Si tiene la obligación de obedecer sus órdenes, tendría que haberla dejado. Y no me digáis que no lo hizo porque pondría en peligro su misión de protegerla, ya que ahora que están a salvo se supone que tenían que ir a México y como se enteran de que el padre de Kate está en peligro, cambian de objetivo para ir a protegerlo, sí, eso está mal. pese a que esa decisión la pone en peligro. O sea que la prioridad de este Terminator es obedecer a Kate, independientemente de si eso pone en riesgo su vida. Por lo tanto, que la hubiese desobedecido antes es un sinsentido. Otra cosa que está cogidísima con pinzas es que nos están dando a entender que el día del juicio final es inevitable y que el destino de John Connor ya estaba escrito. Sin embargo, en ese mismo momento nos dicen que si en 1995 no hubiese aparecido el T-800, Kate y John se habrían conocido, saldrían juntos y 2 años después llegaría el juicio final y gracias a que su suegro es militar pues habría fundado la resistencia. Vale, para empezar eso no es cierto, porque si el T-800 no hubiese aparecido, John habría muerto a manos del T-1000. Pero incluso suponiendo que ningún Terminator viajase al pasado seguiría sin tener sentido, porque recordemos que ahora que el juicio final se pospuso, la manera en la que John conoció a Kate y a su padre es diferente y del mismo modo el origen de Skynet ya no es a manos de Dyson, sino del padre de Kate. Por lo tanto, si se pudo modificar el futuro... Es que no tiene para nada sentido que se llame Skynet. Entiendo que le haya molestado tanto eso. ¿Cómo se va a llamar Skynet si lo programó otra gente esta computadora? Ya Skynet no existe. Porque no tomaron absolutamente nada de la empresa Cyberlines, que se llamaba la empresa. No tomaron nada, o sea, es una inteligencia artificial de gobierno, no se puede llamar Skynet nunca. Sí, bueno, eso... futuro, el destino no está tan escrito como nos lo quieren dar a entender. Lo dije y lo repito. El haber toqueteado tanto las líneas temporales hizo un lío de 3 pares de cojones. Porque ahora se supone que el futuro de la resistencia es distinto al que nos plantearon, pero a su vez se vio condicionado por las acciones de los viajeros del tiempo en el pasado, y luego dicen que el juicio final es inevitable, y al mismo tiempo se puede modificar la línea temporal, y vamos, un auténtico Cristo. Al final todo se resume en queremos que las cosas pasen así para justificar los acontecimientos de la película, y a poder ser no pienses mucho en ello porque si no, no tiene sentido. Es que solo de pensarlo ya me duele la cabeza, y eso que ni siquiera mencioné las infinitas paradojas del abuelo, con lo de que si necesitan hacer algo en el pasado para que suceda en el futuro, entonces dicho futuro o bien no debería existir originalmente, o por el contrario no necesitan modificar nada del pasado porque sucedería de todos modos. Es igual, vamos a dejarlo porque si no colapso. El asunto es que al final se van a la base militar del padre de Kate para protegerlo, pero este termina conectando a Skynet por obligación de sus superiores para que así combatiese aquel virus informático que mencioné antes. Pero lo que no sabían es que dicho virus fue creado por la propia Skynet, así que al poco de conectarla empieza un tipis, pero lo que no sabía obligación de sus superiores para que así combatiese aquel virus informático que mencioné antes. Pero lo que no sabían es que dicho virus fue creado por la propia Skynet, así que al poco de conectarla empieza a utilizar drones de combate para cargarse a todo el mundo y para cuando llegan los protagonistas es demasiado tarde y se lía la de Dios es Cristo mientras volvemos a tener una nueva pelea con la TX porque obviamente también había ido a la base. Lo que ya no entiendo es cómo hicieron para coincidir todos exactamente en el mismo momento y sobre todo que hubiesen podido entrar armados en una base militar como si nada. Por mucho que Kate sea la
hija de un alto mando no creo que dejen entrar a cualquiera. No, y con olvídate. la TX directamente no sé cómo hizo para colarse sin que saltara una alarma. Al final hieren de gravedad al padre de Kate y después de un buen conflicto a lo largo de la base les explica que para destruir a Skynet tienen que cargarse su núcleo en una base llamada Crystal Lake. Entonces se muere, el T-850 pierde ante la Terminatrix y tanto John como Kate consiguen inmovilizarla gracias a un superimán. Pero cuando quieren escapar en una avioneta aparece su antiguo protector. No, ¿qué irá acá, boludo? ¿Qué irá acá, boludo? Que el poder de la amistad hace que el Terminator logre expulsar el virus ese que le hizo estar en contra de John Connor, boludo. Esto me dio vergüenza ajena, eso sí me dio vergüenza ajena cuando lo vi, la primera vez que lo vi. Me dio mucha cosa, boludo, porque yo le tenía mucho respeto al T-800. Y le tenía miedo también. Y que el poder de la amistad haya salvado la relación de John Connor y me pareció... Nah, no me gustó. Y los intenta matar porque estaba hackeado por la TX. Sin embargo, por algún motivo, en vez de cargárselo sin más, se dedica a darle empujones y a lanzarlos por el aire. No sé por qué. Sí. Pero lo peor de todo es que al final la máquina consigue combatir el hackeo y se desconecta a sí misma. Lo cual no me parece muy lógico porque estamos hablando de un modelo súper avanzado que hackeó a otro que ya estaba obsoleto. ¿Cómo pudo resistirse con tanta facilidad? No puede. ¿Acaso fue gracias al poder del amor? Posteriormente, John y de la Kate amistad. llegan a la base, la TX se estampa en helicóptero porque se libró del imán, luego el T-800... Yo creo que eso se resuelve con el poder de la amistad. Fue el poder de la amistad que logró hacer que tenga la voluntad como para... Es que fue eso, pero es re patético, chabón. O sea, es re patético, no da, boludo. O sea, quiero algo más lógico. Pero me quita completamente la inversión. 50 se estampa en otro helicóptero más grande porque se conectó de nuevo y consigue retener a la Terminatrix para que los protagonistas entren en la base. Lo que ya no entiendo es cómo pudieron llegar tan rápido cuando supuestamente Kate y John despegaron mucho antes. Digo yo que como mínimo deberían haber tenido varios minutos de margen para poder entrar, y sin embargo aquí ponen un pie en el suelo y ya aparecieron los otros dos. En fin, que al poco rato el T-850 revienta la TX sacrificándose gracias a que dañó su célula de energía y la explosión se los cargó a ambos. Y oye, que yo recuerde, un Terminator no podía terminarse a sí mismo, es decir, podía permitir que otro lo haga, pero este se saca su propia célula y la usa como explosivo, y según tengo entendido esto no es posible. En la anterior película el T-800 se tuvo que subir al gancho y pedirle a Sarah que activase el botón, porque su programación le impedía hacerlo por sí mismo. En ese caso, ¿por qué este Terminator sí pudo destruir su propia célula para usarla como arma? Supongo que con esto hay un vacío legal, pero bueno. Ya es cierto eso es cierto lo que dice. No sé, no creo que no tiene mucho sentido que un Terminator no pueda terminarse a sí mismo, ¿no? Calculo que depende de la situación y el contexto. Y bueno, este igual era un Terminator T-850, que eran más inteligentes y no sé, tenían muchas características más fuertes que el T-800 normal. Está en internet, búsquenlo. Por ahí sí se podía, pero no, sí, es sacado de la galera cualquier explicación para eso. Terminar con la película, Kate y John entran en la base, pero descubren que no era el núcleo de Skynet, sino un búnker para los peces gordos del gobierno que los mantendría a salvo de una guerra nuclear. Porque efectivamente, el padre de Kate los engañó para mantenerlos con vida durante el juicio final y Skynet se carga el mundo arrojando bombas por toda la superficie, ya que en realidad estaba expandida por los servidores informáticos de todo el planeta y no se podía desconectar así por las buenas. Por lo tanto, a partir de aquí empieza la verdadera batalla y los personajes tendrán que asumir que a partir de ahora vivirán en un mundo devastado sumido en una guerra constante contra las máquinas. Eso sí, me pregunto cómo van a salir de la base sabiendo que la entrada quedó sepultada bajo los escombros por culpa de la explosión de la célula del T-850. Creo que Terminator 3 fue una secuela innecesaria que inevitablemente queda bajo la sombra de la segunda parte. Y no solo porque esa película haya sido buenísima, sino porque las carencias de esta entrega son demasiado notables. Algo que me pareció una decisión terrible fue lo de tirar por la borda todo lo logrado en las anteriores películas. Porque no solo dan a entender que los esfuerzos de los personajes no sirvieron de nada, sino que además arruina el mensaje que nos estuvieron dando, ya que pasamos de decir que el futuro no estaba escrito y que éramos los dueños de nuestro propio destino, a afirmar todo lo contrario, que el futuro está escrito y hagas lo que hagas no va a cambiar nada. Y esto, aparte de ser peor argumentalmente, ya se demostró que es incoherente porque... Sí, boludo, John Connor de acá tiene... No va a cambiar nada. Y esto, aparte de ser peor argumentalmente, ya se demostró... Pará, boludo, John Connor en Terminator 2 no tenía los ojos claros. Y ese no se parece nada tampoco. ¿Por qué le pusieron los ojos claros, boludo? ¿No tendría que tener los ojos negros? El John Connor no tenía los ojos negros. Mostró que es incoherente porque, como bien dijo el Terminator, el día del juicio final se pospuso. Por lo tanto, si el destino se puede modificar, significa que no está escrito. Es que además, por esa regla de 3, Skynet está destinada a perder ante la Resistencia. Por lo tanto, de nada le sirve enviar Terminators al pasado, ya que igualmente va a perder ante la Resistencia. Por lo tanto, de nada le... Esta mirada que te pega el Terminator te hace cagar en los pantalones, chabón. O sea, te da un mal rollo. Qué bueno que está, ¿no? Me encanta verle la cantidad de infinitos detalles que tiene.
sirve enviar Terminators al pasado, ya que igualmente va a perder. El exceso de comedia también se notó demasiado. Sí, esto muy patético. Esto es muy patético. Y mira que no me pareció tan lamentable como en otras películas, pero teniendo en cuenta el final deprimente, pues no me cuadra demasiado que haya tantas bromas y chascarrillos. Otro problema que le veo es que el argumento es una copia de la segunda película, pero de mucha peor calidad. ¿Ah, sí? Tenemos la persecución en moto y camión, el local en donde el Terminator consigue ropa y armas, los viajes al pasado en donde una máquina intenta cargarse a alguien y otra lo protege, el tiroteo con la poli sin matar a nadie y un larguísimo etcétera. Prácticamente cada fragmento y la totalidad de su estructura es Terminator 2, pero mucho más aburrida, con menos escenas de acción y con los personajes escapando constantemente. Y sí, ya sé que las anteriores películas también escapaban, pero por lo menos hacían más cosas y su justificación era mejor. Aquí simplemente escapan porque dan por hecho que el juicio final es inevitable, y eso, como comprenderéis, denigra bastante a los protagonistas. Los personajes, sin llegar a ser malos del todo, se sienten como un paso hacia atrás. John es un chaval inmaduro, cobarde y que más que ayudar es un estorbo para los demás, contrastando brutalmente con el de 1995. Kate más o menos aporta, pero al ser un personaje nuevo que prácticamente no tiene trasfondo, pues tampoco destaca demasiado. El Terminator es mucho más plano que el anterior, y su vínculo con los protagonistas es de lo más básico. Hubo momentos en los que intentaron imitar lo que se logró en la segunda parte, pero no se le acercaron ni de coña. La TX es una amenaza, pero no se siente tan intimidante como el T-1000. Además, por algún motivo se deja golpear demasiado. Se supone que es una máquina diseñada para cazar a otros Terminators, y sin embargo no se defiende hasta recibir 6 o 7 golpes previos, cosa que la hace quedar bastante mal. Y ya para terminar, lo de haberse cargado a Sarah Connor detrás de cámaras fue una decisión terrible que perjudicó enormemente a la película. Y todo por unas diferencias creativas que se pudieron haber negociado. Por cierto, ¿os acordáis de lo que dije en la otra reseña con lo de que todos los personajes hacían algo? Pues aquí no pasa, porque el 90% del trabajo sucio lo tiene que hacer el Terminator, ya que si de Kate y John dependiera estaban todos jodidos. Pero sin duda lo peor de todo es que el largometraje está plagado de errores, conveniencias, inconsistencias con las películas previas y un montón de dudas sin resolver. Por ejemplo, el Dr. Silverman, pese a haber sido testigo de 2 acontecimientos relacionados con los Terminators, no dijo absolutamente nada. Ni le dio la razón a Sarah, ni trató de buscar a John, y aparte es imposible que no diga nada. Se supone que es un chabón, boludo, que con bastante racional, ¿no? O sea, tendría que haber hablado todo. Es imposible que no diga nada. Siguió con su vida como si nunca hubiera pasado. El aprendizaje del T-850 es imposible, porque hace un montón de cosas que le enseñó John al T-800 de la segunda película, cuando lo más lógico habría sido que se comportase como una máquina y no tuviese inconveniente en cargarse a los policías o puentear el coche en vez de encontrar las llaves. Es como que intentan que se parezca al T-800, pero otorgándole atributos que no le pertenecen. Y no creo que Kate se hubiese puesto... Y también actúa de forma muy humana. La actuación empeoró, nada que ver. La actuación de Terminator está un poco floja, bro, porque no... Digamos, si vos ves Terminator 2 y la primera, realmente parecía algo raro, por lo menos te das cuenta que era algo raro. O sea, tal vez no llegás a pensar que era una máquina, pero se movía un poco extraño. Y acá es muy humano, cómo camina, cómo se mueve, cómo mira, todo. Enseñarle cosas al asesino de su marido solo para que no la liase mucho en el pasado. El hecho de que los militares desarrollen Skynet aun habiendo destruido todo el trabajo de Dyson es otro sinsentido. Me parece forzadísimo que hagan la misma inteligencia artificial con el mismo nombre habiendo trabajado en ella desde cero. Vale que es un antagonista ya conocido, pero joder, que pese a tener orígenes completamente distintos, el producto final es una réplica exacta. Otro problema recurrente es el de enviar a los Terminators tarde, mal y a rastro, tanto por parte de Skynet como de la Resistencia. ¿De verdad que les cuesta tanto enviarlos con un poco de margen para así garantizar el éxito de la misión en mayor medida? Es que no entiendo por qué tienen que hacerlo todo a última hora. Y ya con lo de las líneas temporales modificadas, las paradojas y las incongruencias con otras entregas, no voy a repetirlo otra vez. Todo lo que tenía que decir ya está en el vídeo, pero como habéis podido comprobar no son pocas, y algunas de ellas son desastrosas. La parte buena es que pese a todo sigue siendo entretenida y el CGI avanzó lo suficiente como para que no se notase tanto, pero a rasgos generales fue una mala entrega. La verdad es que esta película me decepcionó mucho. No estuvo ni de lejos a la altura de las anteriores y para colmo tiene demasiados errores que estropean no solo el argumento de esta, sino el de toda la franquicia. Y hasta ahora se había hecho un buen trabajo, cosa que me da todavía más rabia. Si quieres cagarla con una película, cágala, pero no arruines lo que hicieron otros. Terminator 3 es un intento fallido de alargar la franquicia artificialmente a costa de copiar la fórmula exitosa de la segunda película, pero con mucha peor calidad. Además, por culpa de tantas modificaciones y saltos temporales, lo dejaron todo hecho un desastre y cuesta muchísimo entender lo que está pasando. Y más aún si tenemos... Sí, el lore de Terminator se fue al carajo ya. Es muy difícil salvarlo. Tenemos en cuenta los errores acumulados. Sin duda esta es una de las peores entregas de Terminator, y para muchos fans la saga se termina con la escena eliminada de la segunda película. Para mí sí, también, ¿no? Tal vez sería el mejor final este. Ojo que Salvation a mí me gustó bastante, ¿eh? En donde John y Sarah evitan el día del juicio final y viven la vida normal que se merecían, pero por desgracia el dinero es dinero y la decadencia solo acaba de empezar.
¿Qué dirá de Terminator Salvation? A mí me gustó bastante esa película, la de Salvation. Es más, yo considero que está bueno ver Terminator 1 o 2 y pasar directamente a Salvation. Tal vez la tercera la podés evitar. Y tiene más lógica, sí. Pero sí, nada. ¿Qué va a hacer? Curiosidades de la película. Arnold Schwarzenegger tuvo que poner dinero de su bolsillo para la escena de persecución con el camión grúa, ya que quería que se viera bien y no cutre. Así que podemos imaginar que hubiera sido sin ayuda de Arnold, mirá. Sí, acá lo hacen ver al Terminator como una máquina graciosa incluso. Cuando no tendría que ser así. No tendría que ser así.